Hola, buenas noches, siervo de Dios, siervo de ustedes, Paul Nitriago. Tenía mucho tiempo que no subía una prédica a YouTube, la verdad. eh, Pido mil disculpas por esa distancia de tiempo, principalmente a mi Dios amado, que se merece toda la gloria y la palabra de Dios tiene que ser predicada a tiempo y fuera de tiempo, dice la Santa Escritura. Eh, Hoy día vamos a hablar de un tema muy interesante, quizás polémico para algunos ministros. Eh, es muy importante que nosotros siempre nos estemos analizando. Y este tema, este mensaje, va para las personas que asisten a un templo cristiano y para las personas que no asisten a un templo cristiano, para cuando ya lo vayan a hacer, realmente estén seguros de que se han convertido a Cristo. El tema de hoy es con signos de interrogación. ¿Realmente soy un hijo de Dios a la luz de la palabra? ¿O solamente me quedé como creación de Dios? Porque todos somos creación, todos, absolutamente todos, todos. Pero hay un momento, como yo sé decir en forma matemática, en la docencia, hay un punto de inflexión cuando las cosas cambian y el cristianismo es un estilo de vida, es un cambio de vida. Cuando tú te conviertes a Cristo, tu vida cambia. Tu percepción de las cosas cambia. No significa que eres perfecto. No somos perfectos, ni lo vamos a hacer nunca, por más cristianos consagrados que seamos. ¿Por qué? Porque Dios no comparte la gloria con nadie. Imagínate que las personas se conviertan y ya sean perfectas. Puede haber el caos de que las personas que se vuelvan perfectas, un ejemplo hipotético, porque eso no va a pasar cuando se conviertan, se crean como Dios. Lo que pasó con Satanás, que esto les va a caer como bomba, que fue creación de Dios también, perdón, pero él quiso creerse como Dios y Dios no comparte la gloria con nadie. Por eso fue expulsado él y seguidores de Satanás. Y después se convierte, antes de ser Satanás, era el ángel que ministraba las canciones, las alabanzas, de Dios creó la música también, y luego de ser expulsado, ahí ya se convierte ya en Satanás, ¿no? Ahora, este tema hay que analizarlo a la luz de la palabra, no porque yo crea que debe ser así, no, es porque el Espíritu Santo me revela a mí lo que debemos hablar, lo que debe decirse. Yo no vengo aquí con esta prédica tratar de caerles bien a alguien. No, yo solamente quiero agradar a Dios y por amor a las almas, para que estén seguros, seguras, que realmente han nacido de nuevo, yo vengo a decirles a ustedes en este momento lo que dice la palabra, porque esto implica que también yo debo analizarlo. Y creo que algún momento en mi vida me pasó por la mente porque estaba llevando una vida un poco desapegada a Dios. Y yo decía que estaba pasando, pero realmente analicé que sí me había convertido, pero había perdido mi primer amor. Creo que a todos nos ha pasado que en algún momento dado, o a la mayoría le ha pasado, yo soy muy sincero, me pasó a mí un tiempo dado, que perdemos nuestro primer amor, que ya no es la devoción que teníamos antes hacia Dios. Eso no significa que no nos hayamos convertido a Cristo, pero vamos a analizar a la luz de la palabra características que nos dan luces de que si realmente nos convertimos o no al Señor Jesús. Porque es muy común ahora, y yo no estoy con el ámbito de polemizar ni criticar, es un tema que casi no le gusta hablar a muchos ministros y yo respeto el criterio de cada quien. Yo nací con un propósito específico. Realmente la mayoría de mis prédicas son controversiales, no porque quiera hacerlo. Así Dios me trata, así es lo que Dios quiere que hable, pero sin embargo habrá ministros que hablen de otros temas que no sean tan polémicos. Digo polémicos porque realmente no lo debería hacer, pero por el hecho de que casi no lo tratan muchos ministros,
Y bueno, aquí estoy yo para hacerlo porque Dios lo quiere que lo haga, ¿no? Así como temas del rapto, que Dios me manda mucho hablar, casi no topan en la iglesia, no hablan temas de santidad, hablan muchos temas que son importantes también, la motivación en el cristiano de seguir adelante, pero solamente la motivación no te hace ser salvo, solamente la motivación no te lleva al cielo. El proceso del evangelismo es un proceso más profundo, más congruente, más específico, ¿verdad? Por algo dijo Jesús, el que quiera seguirme, coja la cruz y adelante. O sea, nunca dijo Jesús, oye, el camino del cristiano es color de rosa, no para nada. Pero basta de preámbulos y vamos a comenzar con lo que realmente importa, porque yo no tengo nada bueno. Esto es otra cosa que muchas personas no les gusta hablar, porque ponen en alto relieve el nombre del predicador y dejan a un lado a Jesús. No, realmente el cristiano más consagrado, realmente lo único bueno que tiene es Jesucristo, es el Espíritu Santo, es el Padre. Y es lo único bueno que yo tengo. Como Paul Intriago no tengo nada bueno, porque aún siendo cristiano, siempre esta carne va a querer fallar. ¿Sí? El mundo gira alrededor, realmente, las cosas buenas a donde queremos llegar, gira alrededor de Jesús. No más, no de un predicador. Solamente enfócate en la palabra que Dios va a hablar a través de mí. No en mí, en la palabra que Dios va a hablar a través de mí. Que te quiere hablar a tu corazón, que te quiere hablar a tu mente, porque Jesús viene pronto, lo creas o no. Suena un poco a fábula, suena un poco a ficción, pero es real y espero de corazón el que me está escuchando y el que me está viendo que estés preparado, que estemos preparados, porque puede ser que yo también descuide mi relación y no esté preparado. Vamos, anota por favor la cita bíblica, es muy importante, y tú veas en la Biblia también lo que yo estoy hablando, en tu Biblia, ¿no? Hay algunas versiones, yo estoy utilizando la Reina Valera 1960, porque muchas personas pueden hablar muchas cosas que no van de acorde a la palabra. Mira, tienes que siempre, cualquier predicador que escuches, hay excelentes predicadores, entre ellos alguien que yo escucho mucho, el siervo Paul Washer, tienes que verlo a la luz de la palabra y con la palabra, porque él sí habla con la palabra, pero habrá otras personas que hablan algunas cosas que no tienen nada que ver con la palabra y solamente son los llamados influencers, que hay muchos ahorita, youtubers que le llaman también, y yo no estoy criticando a ellos, no, pero muchas personas están muy confundidas y escuchan a esa persona, pero ellos interpretan, toman ciertas porciones bíblicas, pero la toman humanamente. Y no hay ministración ahí. Ministración es servir. No viene palabra de parte de Dios. Dios respalda su palabra, sí, pero ellos lo interpretan a su manera y lo toman solamente como una parte de motivación, que no es malo motivar. Por supuesto que sí. Dios nos motiva a seguir adelante siempre, pero no se queda solamente en motivar la palabra. Eso no es el verdadero evangelio, es mucho más allá. San Juan capítulo 1, versículo 12. Por favor, yo quiero que tú vayas anotando las citas bíblicas y tú vayas viendo todas las porciones bíblicas que vamos ahora a leer y a estudiarlas, ¿no? Porque muchas veces se quedan solamente en citar la palabra y no dar la interpretación. Entonces las personas se quedan, wow, ¿pero qué significa esto? San Juan capítulo 1, versículo 12. Lo leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si vemos el contexto, desde el versículo 1 en este capítulo, está refiriéndose al verbo, el verbo Jesucristo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ya estamos hablando de creer, escucha bien esta palabra, creer en su nombre, ¿ok? Creer en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Potestad es seguridad, potestad es autoridad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué significa en otra palabra? Que todos son creación,
pero pasas a ser hijo cuando cumples estos requisitos, recibirlo y creer. Ahora, ya vamos a ver esto de creer, porque muchas personas dirán, yo sí creo en Dios. Claro, por supuesto, creen en Dios, pero es diferente creerle a Dios. Ojo, la sintaxis, si no me equivoco, yo no soy bueno en gramática, es muy importante. Una cosa es creer en Dios, otra cosa es creerle a Él. Muy diferente. Muy parecido, pero no es igual. Ahora, ¿qué pasa con esto de aquí que nosotros analizamos? Te lo estoy diciendo a la luz de la palabra, inclusive en la Biblia católica quizás te la dice con otras palabras, pero significa lo mismo. Creo que ya vamos analizando, vamos introduciendo que todos fuimos creación de Dios, creados por Dios, utilizando a dos seres humanos, papá y mamá, para poder nacer, ¿verdad? Físicamente hablando. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Por favor, me gustaría que me acompañes en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Acuérdate que aquí ya se habla de creer. Ya hablamos de creer, ¿verdad? Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice, la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe. Quiero decirte algo muy importante. Solamente somos salvos por fe. No hay otra. No hay otra. Ya vamos a ver que las obras son importantes, pero no es lo que te hace ser salvo en primera instancia. Lo aclaro bien. No es lo que te hace ser salvo en primera instancia. No. Es la fe. La convicción de lo que no se ve y la certeza de lo que se espera. No es lo mismo que creer con la mente. Porque una cosa es definir, otra cosa es conceptualizar. Definir es imaginarte qué es algo en base a lo que tú creas. Y muchas personas yo escucho decir, y creo que yo también lo decía, yo creo en Dios a mi manera. Yo creo en Dios a mi manera. Y bueno, eso es una definición de quién es Dios. Pero no es un concepto de lo que Dios es realmente. Y eso lo podemos encontrar en su Santa Escritura. Mira, algo que Dios ha tratado mucho conmigo es que es bueno tener sentimientos. Claro que sí, Dios también le duele cada alma que se va al infierno. Porque yo no soy un predicador que no habla del infierno. Hay muchos predicadores que no lo hablan y está bien. No estoy diciendo que está pecando. A lo mejor Dios no lo manda a hacer por ABC motivos. A mí Dios sí me manda a hacer. Jesús lo hacía. Y se vuelven muy sentimentalistas y se ponen a pensar primero en lo que pueda pensar el hombre, cómo se siente. La palabra de Dios es para glorificar a Dios. ¿Que quiero que sean salvas las almas? Sí, pero mi intención prioritaria es agradar a Dios, que sea el mensaje que Él quiere que hable. Quizás algunos hasta ya ahorita corten el escuchar esta prédica. Yo ahí no tengo nada que ver, porque si me rechazas a mí, no es a mí que me estás rechazando, es a Dios. Dios quería que hable este mensaje. Entonces se vuelven muy sentimentalistas y no los juzgo, ¿no? Pero habrá ministros, habrá pastores que tienen ese miedo que las personas de la iglesia se vayan ahí por el mensaje que Dios les ha puesto y ellos un poquito como que lo hacen más suavecito. Y habrá momentos que Dios sí quiere tratar a su pueblo con mucha suavidad, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo. Pero así como Dios es amor, Dios es fuego consumidor. Esa parte omiten muchas veces y me da dolor, porque a Dios hay que estudiarlo en el contexto. Yo no puedo decir una parte de mí y la otra parte. No, tengo que estudiar contextualmente las cosas, no textualmente, contextualmente, es decir, íntegramente. Ok, entonces vemos qué es la fe. ¿Qué es la fe? Es muy importante eso. Y vamos a Romanos capítulo 10, que es un tema donde muchas personas caen porque no la han interpretado en el Espíritu Santo
de lo que dice para ser salvo, y hacen oración, y es muy común en muchos templos pasar al frente, hacer la oración, y en ese momento dice el ministro: hermano de Dios, aquí iglesia ha nacido de nuevo una alma, felicitemos a este hermano. ¿Cómo sabes que se ha convertido a Cristo? Y esto no se trata de juzgar. Mucha gente dice: no me juzgues, porque tú no sabes mi corazón. Es que no tengo que ver tu corazón. Mira, cuando la palabra habla del corazón, se está refiriendo al centro de tu ser. No se está refiriendo al órgano interior. Por favor, hay que entender bien la palabra, y solamente la puedes hacer con el Espíritu Santo. Hay muchos estudiosos, gente muy intelectual que estudia la palabra y se la sabe al revés al derecho, pero no tiene la interpretación. ¿Sabes por qué? Porque Jesucristo dijo, bendito Espíritu Santo, que esta palabra ha sido revelada inclusive para los niños, para los sencillos. Por eso la palabra dice: dejad que los niños vengan a mí, porque ellos es el reino de Dios. Porque no se trata de ser el más intelectual. Se trata de que la revelación venga de parte de Dios, del Espíritu Santo, con sencillez. Puede haber una persona con título de 4º nivel, pero si no tiene esa humildad de recibir lo que Dios quiere decirle a través de su palabra, no va a entender la revelación. Es más, sin conversión a Cristo no vas a entender la revelación del Espíritu Santo. Partiendo de ahí. Y esto es lo que muchas veces causa confusión a mucho pueblo de Dios, porque hicieron una oración en algún momento. Yo he compartido mucho el evangelio y muchas personas han hecho la oración de Dios, pero soy sincero, hay evidencia. Tampoco puedo decir o asegurar. Yo prefiero decir, ser sabio y decir: hay evidencia que no se ha convertido a Cristo esa persona. Y me dirán: Paul, ¿por qué? Si ya hizo la oración, ya suficiente. Y ya está. Oye, discúlpame, pero el cristianismo es un estilo de vida. Porque si no, es lo mismo que yo hacía cuando iba, ¿te acuerdas? El domingo a la iglesia, no sé si lo mencioné ahora, pues yo iba a la iglesia los domingos, a una iglesia católica. No estoy jugando a ningún católico, hablo por mí. Los domingos, chuchaque a veces, como se llama en Latinoamérica, cuando se ha amanecido después de una embriaguez, porque yo era alcohólico antes de convertirme a Cristo. No se trata de hablar de lo que yo era, sino de Jesús, pero para hacerte una síntesis de lo que pasaba, de lunes a sábado vivía una vida desastrosa ante Dios. Pero el domingo iba, me congregaba, era un verdadero hipócrita, alzaba las manos, decía: por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, daba limosnas, y a veces después de la iglesia salía a sacar el chuchaque con otras cervezas. En otras palabras, era un verdadero hipócrita. No tenía un verdadero estilo de vida agradable a Dios, y simplemente era una tradición, una religión. Era para que las personas quizás me vean, pero realmente no había una conversión en Cristo. No era en ese momento un hijo de Dios. Era simplemente todavía creación. ¿Qué dice Romanos capítulo 10, versículo 5 al 13? Muy importante esto de aquí, lo que dice su verdadera palabra, ¿verdad? Porque por ahí hay muchas palabras inventadas por hombres, adulteradas por hombres. Bien, esta es una versión muy buena, Reina Valera 1960, la recomiendo. Dice: porque de la justicia, lo leemos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es por la ley Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por él. La ley mosaica, ¿verdad? Ahora dice: pero la justicia que es por la fe, ya hablamos en antes que era fe, dice así: no digas en tu corazón. Aquí se está hablando de los sentimientos, de la parte exagerada del sentimentalismo, porque dice la palabra de Dios que el corazón del hombre es engañoso. Yo puedo sentir tal cosa, pero no es realmente lo que es. ¿Se han escuchado la palabra hipocondriaco? Cuando la persona siente que está enferma, pero realmente no lo está, y tiene todos los síntomas, pero no lo está. Entonces es muy importante ser realista y analizarse, ¿verdad? Dice: no digas en tu corazón: ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿Quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe. Escucha bien, esta es la palabra de fe que predicamos. Aquí ya el corazón está refiriéndose a su interior.
al centro del ser. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Esta es la confusión que hay y que muchas personas dicen, vamos a repetir la oración conmigo, yo también lo he hecho, no tiene nada de malo, pero eso no te certifica 100% que ya la persona es salva. Yo hice la oración antes de convertirme a Cristo no sé cuántas veces, quizá unas 15 veces, porque a mí me predicaban perdón desde la universidad. Pero yo igual después de hacer la oración, tantas veces la hice, seguía tomando, seguía fumando, seguía fornicando, seguía haciendo muchas cosas malas. ¿Ok? No me había convertido a Cristo, no tenía un verdadero estilo de vida. Por eso es que muchas personas piensan que el evangelio es un circo, es una payasada y no quieren saber nada. Yo hasta cierto punto entiendo a esas personas y pido perdón, porque ese no es el evangelio que Cristo quiere. Pero recuerda que hay personas que realmente están confundidas y piensan que no se han convertido y no quieren realmente dañar al evangelio de Dios, pero han sido mal ilustrados, han sido mal enseñados por pastores, ciertos pastores, pero hay otros que sí se creen súper espirituales, se creen que realmente son hijos de Dios, como había los fariseos en ese tiempo, y ellos sí que hacen daño al evangelio porque llevan una doble vida y están trastocando todos los planes. Si bien es cierto, por el otro lado también confunden a muchas personas, pero realmente esas personas a lo mejor no tienen mala intención y en su corazón, ahí sí hablo de la parte sentimental, piensan que se han convertido a Cristo porque así fueron enseñados. Por eso este tipo de prédicas es importante para sacar toda venda que Satanás haya puesto. Dice la palabra que Satanás se puede disfrazar como ángel de luz también. Esta es una prédica que muchas personas no la quieren hacer y yo lo entiendo. Cada quien tiene su llamado. Yo respeto eso. A veces, la verdad, quería pensar que este tipo de prédica es superior a las otras. No, para nada. Dios tiene un llamado para cada persona. Así que lo que yo hablo es porque Dios quiere que lo hable. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos que aquí habla de la fe. Si bien es cierto confesar en tu boca, también habla, escucha bien, también habla, y en tu corazón, esta es la palabra que predicamos, que si confesares con tu boca, decirlo, eso es el Señor, y que llegues con tu corazón, que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Creer en el idioma hebreo, que fue uno de los idiomas escritos en la Biblia, significa, es confianza, tiene que ver con la fe y seguir el camino de Cristo. La confianza es seguir el camino de Cristo. Cuando tú eres hijo realmente, hablando de un papá biológico, ¿qué es lo que hace el hijo cuando tú le dices lánzate? Cuando es bebé, él se lanza, tiene confianza en el papá. El papá no le va a dar nada malo. Nosotros siendo malos, porque ese es otro punto, es que es otro punto tremendamente errado de pensar que el hombre es el centro de las cosas y que Dios las cosas las hizo para el hombre. No, Dios hizo las cosas para él. El hombre fue creado de imagen y semejanza para Dios, sí, por supuesto. De Dios, sí, por supuesto. Somos importantes, por supuesto. Pero Dios hizo las cosas como para él. La gloria es para él. ¿Por qué crees que le dijo a Moisés, dile al faraón, yo soy el gran yo soy? Se acabó. No tiene que darnos explicaciones de nada. Y mucha gente y muchos predicadores piensan que el centro de todo para Dios es el hombre. No, no es así. Dios no nos necesita a nosotros. No, porque dice Jesucristo, yo te hablo a la luz de la palabra, que hasta las piedras la pueden hacer hablar. Yo no soy indispensable, pero amo el predicar el evangelio. Amo que la gente sepa realmente la verdad. Aparte de predicar el evangelio, que es lo principal que me gusta, hablando de hablar, de expresarme, soy docente y me encanta que las personas sepan y tengo la paciencia de explicar ciertas cosas en mi materia que doy, pero mucho más esto, porque esto es vida eterna. Lo otro puede ayudar para una profesión secular, que queda nada más en un cartón y se acabó.
y puedes desarrollar las cosas en la tierra, pero esto es vida eterna. Y tenemos que ser serios para predicar las cosas. No solamente porque ya una rutina, ya para que sepan quién es Dios, ya la oración, ya y eres salvo. Y es una verdadera mentira porque no sabemos. Tú tienes que esperar un tiempo. Pastor que me escuchas, predicador que me escuchas, tú tienes que hacer un seguimiento, un trabajo de hormiga y ver si esa persona, que no hay problema que haga la oración, realmente esté dando frutos. Como cristianos verdaderos podemos caer. Yo mismo he dicho que en un tiempo dado perdí mi primer amor. Como cristianos verdaderos podemos caer en pecado, sí, pero no practicamos el pecado. Eso es otra cosa. Como cristiano verdadero podemos ser influenciados, que me pasó a mí en un momento mentalmente, y hacía algo muy seguido, pero era influenciado, estaba como cegado, por decirlo en ese momento, sí, pero tenía esa lucha por dentro y sabía que tenía que cambiar, pero no había puesto mi fe íntegramente en esa área también, porque tenemos que ser íntegros en todos los aspectos, y eso implica también la fe, ponerla en todas las áreas, de que Dios, para Dios todo es posible. ¿Sí? Pero realmente, si tú dices que has nacido de nuevo y tú ves que realmente no hay cambios en tu vida, que sigue siendo el mismo, después de haber hecho la oración, es probable, y no estoy aquí para juzgarte, es muy posible que no te hayas convertido a Cristo. Tengo que ser sincero, no te voy a engañar, no te voy a mentir, no puedo hacerlo. Es vida eterna, es tu vida, es tu salvación. Yo no soy muy partidario, sinceramente, y no estoy diciendo que tiene que ser una regla. No soy partidario que los adolescentes se los bauticen, que a los niños se los bauticen. Es más, la palabra sí habla de presentar a los niños, pero puede ser que Dios le haya mostrado a algún pastor que tenga que bautizarse. Pero si los adultos son emocionales, los niños y los adolescentes mucho más. Por eso vemos problemas y muchas excepciones en pastores cuando bautizan a mucha cantidad de adolescentes y ven que están en el mundo a los pocos años. No ha habido una conversión verdadera. Es un tema que quizás no le esté gustando mucho a las personas que estoy hablando, quizás a muchos pastores, pero no te quejes conmigo. Pregúntale a Dios por qué estoy hablando este mensaje. Santiago capítulo 2, versículo 14 al 26. Me faltó unos versículos más acá, perdón, de la porción bíblica anterior. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es el Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Invocar tiene que ver con clamar, ¿verdad? En el sentido literario tiene que ver con clamar en voz alta. Pero, escucha bien, aquí hay otra mala interpretación. No es que para ser salvo solamente tienes que declarar con tu boca que Jesús es Señor y Salvador y listo, y ya eres salvo y no tiene que ver las obras. Ya he mencionado que las obras son importantes y en primera instancia no es lo que te hace ser salvo, pero la fe te catapulta a hacer obras automáticamente si realmente te conviertes a Cristo. Ahora, ¿qué pasa con las personas que se accidentan en un momento dado, están a punto de morir? Dios le da otra oportunidad. Y yo me puse a leer, me puse a analizar, y esto de invocar también puede hacerlo mentalmente una persona. Es en la mente poder decir, y hay personas, si no mal recuerdo, como una sierva Ana, que oró por su hijo mentalmente, pensaban que estaba ebria, y ella oró mentalmente y fue escuchada por Dios. Entonces esto hay que analizarlo bien. Recuerden que fue 3 idiomas escrito esta Biblia: hebreo, griego y arameo. Es muy importante la etimología de las cosas, el origen de las cosas, ¿sí? Porque para nosotros puede significar algo, para los judíos puede significar otra cosa. Ojo con esto. Santiago capítulo 2, versículo 14 al 26. Espero que todavía sigas conmigo. Realmente es muy importante este tema. Y no estoy aquí para jugarte, estoy hablando para hablar la palabra de Dios. Es muy importante esto de aquí, que tú te hagas un foda de tu vida, ¿verdad? Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana
están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día. Y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les da las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Esto es fuerte. Y esto dice la palabra en el versículo 19. Santiago capítulo 2, versículo 19. Esto es lo que no le gusta hablar a muchos predicadores porque piensan quizá que las almas se van a ir. Discúlpame, cuando está Dios de por medio, si esa alma se convirtió a Cristo, va a seguir así. Va a seguir ahí, en ese lugar. Y nosotros tenemos que agradar a Dios. Si tengo que quedarme, como dice el siervo Wasser, con 10 almas por hablar las cosas de Dios, con esas 10 almas me quedo y seguiré adelante. Pero las cosas son como son. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen. Y tiemblan. Ese creer de los demonios es con la mente. Ellos a veces son hasta más respetuosos que Dios que algunas personas que se llaman ser cristianos. Si ves la diferencia, ellos también creen y tiemblan. O sea, hay respeto, saben quién es Jesús, pero no son salvos. Entonces es muy importante esto de aquí. ¿Quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Bendito sea el nombre del Señor. Mira, cuando una persona está sin Cristo, existe. Escucha bien esta palabra, existe. Cuando uno se ha convertido realmente a Cristo, vive, porque tiene esperanza. Después de la muerte física, viene algo. En cambio, una persona sin Cristo dice, me muero y se acaba todo. Y mentira también, porque ahí viene un infierno. Y el infierno es real. ¿Sí? Muchos dirán, pero Dios qué malo. ¿Cómo pudo crear el infierno? Es que, ojo. La palabra dice que el infierno fue creado para Satanás y sus seguidores. Y esto es fuerte. Pero es que las cosas se hablan como son. A veces hay que hablarlo muy suavecito, porque la palabra también dice, me gusta el contexto, la palabra bien dicha es como medicina al cuerpo. Ok, listo, pero hay momentos y momentos. Cuando Jesús decía a los fariseos hipócritas, o le decía a sus discípulos, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes, hombres de poca fe? ¿Acaso Jesús pecó? Nunca. Pero muchas personas quieren recibir mensajes, palabras bonitas. Por favor, dime cosas bonitas, esperanzadoras. Claro, Dios es esperanza, Dios es amor. Pero también te corrige, nos corrige. A mí me ha corregido fuerte. Y me gusta que lo haga, porque quiero estar preparado cuando Cristo venga. Te hago una pregunta. ¿Qué es más efectivo? ¿Una inyección o una pastilla? Normalmente lo que es más efectivo es lo que te hace doler más. La inyección, el suero. El efecto es mucho más rápido. ¿Qué quieres? ¿Un evangelio de flores? Pero que posiblemente, por no hablar todo lo que dice la palabra, te lleva al infierno. ¿Eso quieres? Pues hay muchos predicadores que lo hacen, pero yo vengo a hablar un evangelio que te va a servir. Porque te amo, Dios te ama. Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 31. Bendito sea la palabra de Dios. Espero que sigas ahí todavía. ¿Qué dice esta palabra en Hebreos? Capítulo 10, versículo 26 al 31. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Wow. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. En ese tiempo era así. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que
merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios si tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, hiciera frente al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Esto yo casi nunca lo escucho. De verdad, casi nunca lo escucho. Esa partecita no le gusta hablar a ciertos predicadores y no sé por qué. Una función principal de un ministro de Dios, no solamente del pastor, del evangelista, de que te está hablando. Yo no soy pastor ni evangelista, soy alguien que quiero que la gente sepa de la palabra de Dios, y a mí Dios me dice a predicar fuera de tiempo y no en el tiempo, es decir, instar fuera de tiempo y no en el tiempo preciso, se refiere al púlpito, sino también fuera de tiempo. Es decir, como lo estoy haciendo ahora. ¿Sí? Y todos tenemos que honrar al Señor sirviéndolo también, no solamente con nuestra forma de vivir, que es importantísima, también predicando la palabra, que otra gente sepa, porque eso, el no hacerlo, nos hace ser egoístas. Y mira, y yo veo aquí esto de aquí, y dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Es fuerte, a mí me ha corregido fuertísimo Dios. Me ha corregido muy fuerte. De verdad. Lo creas o no, o sea, es que Dios solamente corrige a sus hijos. Me gusta que me corrija, porque eso me asegura y me ha corroborado que soy hijo de Él. Pero Dios no corrige a los que no son hijos. Sí, sí, considero que lo que se siembra se cosecha y vas a pagar muchas cosas en la tierra, pero la corrección es diferente a un tipo de castigo. Pídele a Dios que te revele todo lo que te estoy hablando ahora. Entonces mira lo que dice aquí. Y antes de eso, no sé si lo mencioné, esto de pecar deliberadamente, ¿no? Antes de Hebreos, perdón, en Santiago, hablaba de algo muy importante. Vamos a leerlo otra vez para que ustedes vean lo importante que es esta palabra de Dios. Perdón, permítame un ratito, por favor. Acá está. Santiago 2, 14, 26. Dice: ya, dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y los demonios también creen en Dios. Otra cosa es creerle a Él. Aquí está hablando de que sin Cristo estamos muertos. Y más adelante te voy a decir, yo era un hijo del diablo en base a la palabra, antes de convertirme a Cristo. No hay términos medios. No hay términos medios. No hay términos medios. O eres hijo de Dios o no lo eres. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Suena fuertísimo, ¿cierto? Y muchas personas dicen, no, todos somos hijos de Dios. No me dice eso la palabra. Pero el sentimentalismo ha hecho que muchas personas digan, no, sí, sí somos hijos de Dios todos. Y hasta se escucha mucho en el pueblo cristiano. Por eso muchas personas dicen, pero no hay diferencia entre el catolicismo y el cristianismo. No estoy jugando a nadie, porque habrá personas del catolicismo con bien buen estilo de vida. Te digo, lee la palabra, asegúrate la palabra y te va a seguir salir de ese camino. El catolicismo. ¿Ok? Mira lo que dice Mateo 7, 21. ¿Estás ahí todavía? ¿Sí estás? ¿O ya no estás? 7, 21. Bendito sea la palabra de Dios. No tú el que me dice, Señor, Señor, entrar en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Yo puedo hablarte de Cristo muchas veces, pero podría ser un verdadero hipócrita y no ser íntegro. Yo no soy partidario cuando voy al templo donde me congrego, Paul Intriago, no estoy diciendo que tiene que ser una regla, de alzar la mano cuando no estoy muy bien con Dios o a lo mejor tuve un problema con alguien todavía no resuelto.
¿Sabes? Se me hace difícil alzar las manos. De verdad, de verdad. Es el respeto para mí, de lo que yo interpreto de la palabra, que uno debe tener hacia el Señor. Porque yo tengo que ser igual en la iglesia y fuera de la iglesia. En todo lugar. Y todos hemos dado un mal testimonio en algún momento. Yo soy uno de ellos y alzo la mano. No puedo ser hipócrita, pero trato de no hacerlo. Señor, ayúdame para ser un buen testimonio. Porque yo soy nacido de nuevo. Tienen que ver a mí, no a Paul Intriago, sino a Jesús a través de mí. Es lo que quiere Cristo. Puedo ser un hipócrita. Yo sí siento un llamado pastoral. Sentir, Paul Intriago. Dios no me lo ha revelado así específicamente. Ciertas cosas que como que me muestra, parecería, pero soy muy exigente. Soy muy exigente. Y a mí me habla claramente que para ser pastor hay que cumplir muchos requisitos que todavía no lo he cumplido todo. Y tengo que ser transparente. No puedo venir aquí con hipocresías y no ser pastor nomás porque mi corazón late por ser pastor. No, no es así. Eso tiene que ser un llamado de Dios y tengo que estar ahí, alineado, como Dios manda. No significa que estoy desviado. Ando por el camino angosto, pero considero que me faltan muchas cosas. Siempre me analizo a la luz de la palabra. Es muy importante que siempre lo hagamos. Primera de Juan, capítulo 1, versículo del 5 al 10. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Es decir, por más cristiano consagrado, vamos a pecar. Esta carne quiere hacer lo malo. Pero otra cosa es practicar el pecado. Es decir, cuando te conviertes a Cristo, tú vas a sentir una lucha y estás luchando y a veces caes, flaqueas. ¿Por qué? Porque no tenemos esa comunión como debemos tener con Dios. A mí me ha pasado mucho. Pero estamos en esa lucha, estamos ahí, estamos dándole de la mano de Cristo. Pero cuando no te has convertido a Cristo, no hay lucha. No hay lucha. Y es lo que muchas personas, pseudos pastores, ahora sí voy a decir pseudos pastores porque pueden haber pastores sin mala intención de estar enseñando a lo mejor una mala interpretación de la palabra. Pero hay otros que nunca se convirtieron, inclusive pseudos pastores que nunca se han convertido y lo que quieren es lucrarse ¿de qué? El diezmo, de las ofrendas, y es bíblico, los diezmos y las ofrendas, pero no dice que es para que el pastor se enriquezca, no dice para que tenga viajes a Kuwait, a todas esas partes donde sean de ricos y todo eso. No, no dice eso, para que tengan un avión privado, eso no me dice la palabra. En ningún momento me dice la palabra. Es más, los siervos de Cristo Jesús, ninguno me dice que andaba con millonadas. No, no me dice en ninguna parte de la Biblia eso. No significa que ser millonario sea pecado. No significa eso. Pero yo no puedo utilizar el evangelio para enriquecerme. Yo no puedo, si alguien me invita a predicar a un lugar, decir, bueno, mis honorarios son estos, por predicar esa palabra. No. Si bien es cierto, en un lugar local, un pastor es digno de su salario, dice la palabra, de un sueldo, está muy bien, porque se dedica a tiempo completo a estar en ese lugar, está muy bien, y eso tiene que salir los diezmos en las ofrendas, pero por una invitación, decir, bueno, yo voy, como decir una conferencia secular, yo voy a tal lugar, pero tú me pagas $500,000, un ejemplo hipotético. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. No es de Dios. Diferente que el lugar donde tú vayas te quieran dar una ofrenda que nazca de un verdadero corazón hacia el Señor. Es muy diferente. Pero tú poder tus honorarios por ir a un lugar a compartir la palabra, cuando es un privilegio hacerlo, por Dios. Es un privilegio compartir el evangelio. Yo me siento feliz.
Y estaba extrañando esto hace mucho tiempo que no lo hacía, por diversos motivos. Pero aquí estoy de nuevo. Está bravísimo el Satanás. Seguimos. En el 2, mira lo que dice en el 2. Hijos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. Guardar no significa cumplirlo 100% al pie de la letra todos, porque ninguno lo hemos hecho. Estamos en ese proceso. El que dice yo le conozco y no guarda su mandamiento, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¡Bingo! ¿Qué es lo que quiero decir? Lo que creo que mencioné antes. Creer en Cristo significa quiero ser como él. Y muchas personas me dicen algunas veces, pero es que él es Jesús. Es que la palabra me dice que tengo que ser como él. No hay otra. No voy a ser igual a él, pero tengo que seguir sus pisadas. A mí me cuesta orar mucho por el presidente que tenemos ahora en este país. Pero la palabra me dice que tengo que orar por él. ¿Qué quieres que haga? Tengo que hacer lo que dice la palabra. Porque he caído a veces en cosas que no he tenido que decir. Puedo hablar de sus acciones. No tiene nada de malo en eso, aunque a pesar de muchas personas no están de acuerdo en eso, pero yo tengo que ser como Jesús era. Por eso es camino angosto. Por eso es camino angosto. Por eso dice Jesús, coge la cruz y sígame. ¿Qué quieres ser? Seguirme. Ser mi discípulo. Linda la palabra, me encanta. Hebreo 12, 14. Hebreo 12, 14. Mira lo que dice la palabra de Dios en Hebreo 12, 14. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Santidad, ser santo es más que no pecar, que también tiene que ver con no pecar. Ser santo es estar apartado para Dios con un propósito. ¿Por qué te digo que es más que no pecar? Porque algunas personas puede estar que no pequen, pero lo hacen por una convicción moral, no porque se hayan arrepentido realmente. Y esto te va a caer como una bomba. Hay personas que no toman, no fuman, no dicen malas palabras, llevan un estilo de vida muy agradable a Dios por convicción moral, por principio, por enseñanza de sus padres, pero no han nacido de nuevo, no se han convertido a Cristo, lo hacen en sus fuerzas, no lo hacen porque el Señor mora en ellos, no lo hacen por lo que Él hizo. Es más, te digo, una razón o la razón principal para seguir a Cristo es por lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Eso es todo, de ahí parte todo, no por lo que nos pueda dar. Si nos da un carro, bien, si no nos da, también. No como habla la teoría de prosperidad. Ven a Cristo porque Dios te va a bendecir, vas a tener bienes sobreabundantemente. En ninguna parte de la palabra dice que por eso hay que ir a Cristo. La palabra de Dios me dice que Dios me bendice, pero Dios me puede bendecir no solamente con cosas materiales, con tener paz en mi hogar. Y eso lo he hablado muchas veces con mi esposa porque hubo un tiempo que teníamos muchos problemas, lo acepto, no puedo ser hipócrita. Es la paz, la tranquilidad, el poder conversar sin discutir. Tener diferencias no significa discutir siempre. Podemos arreglarlo en paz, en base con la palabra de Dios. Pero justamente cuando teníamos muchos problemas en el matrimonio era porque se me había enfriado mi relación con Dios, no me había apartado del Señor, pero justamente era en el momento que estaba siendo influenciado por Satanás porque yo le di cabida. Ojo, hermano en Cristo, te habla alguien que pasó por eso. Tienes que estar siempre en el fuego de Dios, en el fuego de Dios. Si tú dejas de orar, si tú dejas de leer la palabra, si tú dejas de meditar, te vas a enfriar y tu corazón se va a hacer de piedra.
Yo no lo hice, yo no dejé por mucho tiempo, pero muchas veces hacía los devocionales por rutina, no con la fe que Dios quiere. Y comencé a abrir puertas en muchas cosas en mi mente, bingo para mal. Y comenzó Satanás a influenciarme cosas en la cual mi pobre esposa no tenía la culpa de nada y yo estaba provocando un problema cuando no tenía que provocarlo. ¿Le echamos la culpa a Satanás? Sí, Satanás es molestoso, pero la culpa fue mía. Eso es todo. Dejemos de estar echando culpas a Satanás en todo. Por Dios. Él nos va a tentar siempre. Pero ¿de quién depende? De nosotros, pues, que le digamos no. Dice la palabra, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Estamos en esa lucha. A veces caemos, a veces flaqueamos. Pero tenemos que levantarnos y seguir adelante. El verdadero guerrero no es el que cae. El verdadero guerrero es el que se levanta. Ese es el verdadero guerrero. ¿Acaso David, siervo de Dios, si has pasado por una caída, si has pasado por fornicación? Por eso te dije, yo no te vengo aquí a juzgar, yo te vengo a hablar a la luz de la palabra. Si has pasado porque caíste en adulterio, en fornicación, levántate en el nombre de Jesús. Tenemos abogado en Cristo Jesús y sigue adelante, siervo de Dios. Tenemos el siervo David. ¿Qué dijo Dios? Él tiene un corazón conforme al mío. Y él no solamente que adulteró, él mandó a matar al esposo de esa señora. Y Dios lo perdonó porque se arrepintió de corazón. Aquí yo no vengo a juzgar a nadie porque es muy mal definido, porque eso es una definición en la mente, no es conceptualización. Definición y conceptualización es diferente. Pensar que decir las cosas como Dios manda es juzgar. La palabra dice que nosotros podemos juzgar las acciones, no al ser humano. Léelo, por favor. El verdadero cristiano puede hacerlo. Cuando yo juzgo a alguien es cuando yo le digo, por ejemplo, que quede bien claro esto, mira, tú tienes un temperamento horrible, esto, y estoy juzgándolo porque yo tengo luchas con mi temperamento. ¿Qué dice la palabra? Hipócrita, si tienes, ¿cómo quieres sacarle la viga o la paja? No sé, al revés. El orden de los términos no altera el resultado igual. Al ojo de tu prójimo si tú no te sacas la paja en el tuyo. Pero eso es lo que el diablo ha metido en la mente de verdad para no hablar y quedarse callado. Es muy importante quedarse callado, pero la verdad nos hace libre. En ciertos momentos es importante quedarse callado. Y uno gana más quedarse callado, eso estoy de acuerdo con hablar. Pero hay cosas que Dios nos manda a hablar. ¿Por qué crees que dice Jesús, si ustedes no lo hacen, hago hablar a estas piedras? No, es que no puedo decir nada porque se va a sentir mal. Es juzgar. Es que es juzgar. Es que voy a causar polémica. Oye, si me escucha 3 o 4 o 5 personas la prédica que en YouTube y se convierte en gloria a Dios, ¿de qué me sirve que escuchen 1.000.000? Pero si no hay vida eterna, lo que hacen los youtubers, la mayoría, y no estoy jugando a nadie. Lo siguen, le dan like, pero toda esa gente que le da like se va al infierno, porque no le han dado palabra de vida eterna. Solamente Cristo te puede hacer salvo. Si te caíste, porque todos hemos tenido caída, yo he tenido caída, todos los cristianos hemos tenido caída, porque esto es una guerra. Esto es una guerra. Satanás no va a dejar de molestarte hasta el último día que partas con Cristo. Pero tenemos que seguir adelante. Tú decides qué vas a hacer con tu vida. No sé a quién estoy hablando ahorita, pero Cristo viene pronto. Te pregunto, ¿estás preparado? ¿Estamos preparados? Eso me incluye a mí. ¿Qué pasa si viene ahorita? ¡Pum! Como ladrón en la noche vendrá Jesucristo. ¿Estamos preparados? Esto es lo que muchos predicadores no hablan por miedo, por temor. No es así. Tenemos que hablar de la santidad. Tenemos que hablar de cosas de motivación. Tenemos que hablar de lo bueno que es Dios. Por supuesto que sí. Pero has hablado que Dios también es fuego consumidor. Has hablado de pisotear la sangre cuando pecamos voluntariamente. Eso tiene que ver con la blasfemia del Espíritu Santo que habla Jesús, que no va a ser perdonado. Cuando nos han hablado y siempre rechazamos a Cristo y nunca nos convertimos. ¿Y qué es lo que nos espera al final de la muerte física? Lamentablemente primero el Hades y luego el juzgamiento, el lago de fuego o azufre, que es el infierno.
Eso es lo que no se habla muchas veces. Es real. Pero Jesús quiere evitarte eso. Recuerda que Dios no manda al infierno a nadie. El ser humano mismo lo hace. Obviamente hay una parte de la palabra que dice que Dios va a juzgar al final de los tiempos, pero ya es porque el ser humano decidió. Pues. O sea, Dios no quería, lo que quiero decirte es que Dios no quiere que te vayas a ese lugar. A nadie, ningún ser humano. Dios quiere que todos estemos preparados para irnos con Cristo. Te comento algo, cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó para vivir eternamente, pero les dijo claramente, de este árbol no podrás comer, de todos los árboles puedes comer, no del árbol de la ciencia del bien y del mal. Eso es otra mala interpretación. Ah, el fruto prohibido, la manzana. ¿En qué parte de la palabra dice la manzana? Estudia, lee. Como dijo un abogado que mucha gente no lo quiere aquí en este país, apartando las cosas malas porque habla malas palabras a veces, pero traigo lo bueno. Hace críticas muy constructivas al gobierno sin malas palabras, obviamente. Las palabras malas no están bien. ¿Y qué dice? Lo que la gente quiere o lo que es más fácil es lo que alguien dice, escucha, repite y ya está. Pero leer, meterse a leer, profundizar, eso no quiere. Pagar el precio, eso no quiere. Tienes que pagar un precio, siervo de Dios, tienes que pagar un precio, estudiar la palabra, practicarla. Eso no implica que tú tienes que tener un título de tercer nivel, cuarto nivel. No, discúlpame, no es así. No es así. Quiero decirte algo. Yo he sido ministrado por niños, por adolescentes. Una vez me habló un adolescente. Y él me decía, quizás no soy el más indicado por mi edad que tenga, pero yo te doy unas palabras de parte de Dios. Y digo, nunca digas eso, porque Dios te está utilizando ahora. De hecho, te está utilizando y lo utilizó porque me dio unas palabras muy importantes a mi vida, que me marcaron. Así que nunca te sientas menos, si me estás escuchando adolescente también. San Marcos 8:34. Y llamando a la gente y a sus discípulos le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ese negarse a sí mismo es lo sentimentalismo que te digo. Es malo ser sentimental, otra cosa es irse al extremo. Ay, es que si yo voy a seguir a Cristo, voy a perder mis amigos, voy a perder a todas mis amistades y me van a olvidar y yo dependo de que me estén abrazando, dependo de una palabra bonita. Oye, tú eres completo en Cristo Jesús. El resto viene por añadidura. Pero si tú buscas lo principal, que es Jesús, el resto viene por añadidura. Eso es negarse a sí mismo. No mirar atrás, como la esposa de Lot que se congeló en sal, por decirlo así, se transformó en sal, porque miró hacia atrás. O sea, nosotros tenemos que seguir adelante, ver al blanco perfecto que es Cristo Jesús y no estar con sentimentalismos, sino tener ese sentimiento equilibrado en Cristo Jesús, en base a la palabra. Cristo te ama, sonríe. Me acordé de este gran siervo que me dolió mucho cuando falleció, Gigi Ávila, servazo de Dios. San Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14, dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Te digo una cosa, si tú andas por el camino ancho, eso significa que andas en la comodidad, nunca tienes problemas con nadie, es muy común eso, te llevas bien con todo el mundo, pero vivir piadosamente, te lo voy a leer más adelante, te va a hacer chocar con algunas personas. No significa que yo estoy peleando con todo el mundo, no, trato de no hacerlo, porque hay que vivir en paz, pero por mis convicciones, por cómo vivo, he sido criticado, he sido juzgado, no les gusta mi forma de ser, y eso causa conflicto, por decirlo así. Así de fácil y sencillo. Si tú quieres caerle bien a todo el mundo, seguro que te van a pedir que seas como el mundo. Pero la palabra no me dice eso. Porque en el mundo tienes que andar por el camino ancho, no por el camino angosto. El camino angosto es el que dice la palabra. Y por ese camino yo quiero andar, hasta cuando Cristo venga. Te tengo que decir la verdad. ¿O acaso tú crees que los grandes profesionales, realmente profesionales que han estudiado muchísimo, profesionales que se han sacado el aire, ha sido porque solamente han leído nomás 2 minutos, 3 minutos, o se han amanecido estudiando?
Hay que pagar un precio. La fe sin obras es muerta. Es muerta. No te olvides de eso. Estoy por finalizar. Ya tú estás viendo realmente a la luz de la palabra si te has convertido o no. ¿Sí? Yo creo que ya estás sacando algunas conclusiones. Y como dije, no estoy aquí para jugar porque yo mismo me he hecho ese análisis, ese poda. Es importante hacerlo. Todos tenemos que hacerlo a la luz de la palabra. Porque si yo te digo y te va a causar, y lo contó un pastor donde yo me congregaba en Quito, que un pastor se dio cuenta a los años de estar sirviendo que no era cristiano. Estando en el púlpito, se dio cuenta que no se convirtió. Estaba haciendo las cosas en sus fuerzas. Y estaba viviendo una vida muy buena moralmente. Pero lo estaba haciendo en sus fuerzas, no en la fuerza del Espíritu Santo, no en las fuerzas de Cristo. Ahora, en antes mencioné que Dios también puede utilizar a un adolescente. Y yo ratifico que yo no soy muy partidario, ¿ya?, de bautizar a los adolescentes, de bautizar a los niños, pero puede ser que haya niños y adolescentes que sí se convirtieron. Puede ser que sí. Yo, este joven que me habló, pues he visto evidencias de su vida, cómo es. Veo cómo anda en el caminar cristiano. No puedo saber todo, pero veo su vida en términos generales y es una vida muy piadosa. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Otra característica de si estás convertido o no a Cristo es esta, lo creas o no. En algún momento no es que vas a tener siempre problemas, porque no te estoy llamando a que el cristiano tiene que ir a su trabajo y tener problemas. No, vive en paz, muestra la luz de Cristo, pero por tus convicciones vas a tener conflictos, vas a tener inconvenientes. Vas a sufrir persecución, a eso se refiere la palabra, vas a sufrir burlas. Lo creas o no. A mí me llamaron en un trabajo alguna vez que trabajé soltero, estaba soltero. Claro, mira, también que tenía para el mundo, pensamiento del mundo, por ser respetuoso con las chicas, una chica me llamó que era gay. Cuando no es así, cuando no es así. Pero ese es el mundo. Normalmente el hombre tiene que ser coqueto para algunas mujeres para saber su varón, para saber que es varón. Si eres respetuoso, eres gay. Si tú quieres guardarte y no tener relaciones hasta el matrimonio, eso es gay, eso es cosa que estás loco, o sea, ese es el mundo. Ese es el camino ancho. El camino angosto es decir, yo quiero guardarme joven si no te has casado hasta cuando me case sin tener relaciones, para ser bendecido, para honrar a Dios. Porque el motivo por el cual yo sigo a Dios es por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Nadie te ama como Jesucristo. Nadie. ¿Quién va a morir por ti? Según estudiosos bíblicos dicen que los latigazos que le pegaban a Jesús le sacaban pedazos de carne en su espalda. Que los clavos de Jesús que le ponían eran tan grandes y tan gruesos que lo hacían pedazos. Él derramó hasta la última gota de tu sangre. Pero normalmente el ser humano, y yo era así, me acordaba, de Jesús en Semana Santa. Y dejaba de tomar en Semana Santa. Un verdadero hipócrita era yo. Es de todos los días. Esto es de todos los días, porque Él se merece todo. ¿Sabes? Todavía siento que no hago nada por Jesús. Soy un siervo inútil. Es muy poco lo que hago yo por Él, por lo que Él ha hecho por mí. Quizás no me pueda hacer entender. Pregúntale al Espíritu Santo lo que trato de decir. Es tan grande lo que ha hecho Jesús por nosotros que yo siento que no hago nada por Él. Yo no te quiero jugar a la psicológica. Las lágrimas me puedan salir porque me quebrante el Espíritu Santo. No es perder el tiempo, estar en el camino del Señor. Y si hay evidencia que no te has convertido, estás a tiempo porque Cristo no ha venido, no te has muerto. Pero si te han dicho que puedes vivir igual que antes de hacer una oración, que puedes vivir igual, después de hacer la oración, que puedes vivir igual y te has convertido a Cristo porque eres hijo de padres cristianos, eres cristiano, eso es mentira del diablo. Tiene que haber un cambio. Es como un tráiler que se choque con un carro pequeño. Y el carro pequeño, el dueño del carro pequeño va y le dice, mira, me choqué con un tráiler y no me pasó nada. La gente le va a decir, estás loco. Lo mismo es con Cristo.
Y no tiene ni comparación el tráiler, porque Cristo es poder. Tiene que haber un cambio. Ves las cosas diferentes. Yo se lo he dicho a mi esposa, yo no pudiera mirarle a los ojos si yo la engañara en algún momento. No puedo hacerlo. De verdad. Porque tengo el Espíritu Santo. Cristo te ama. Y viene pronto. Juan 3, 8 al 10. Con este finalizo, dice. Es muy fuerte esto, pero es por tu bien. De verdad, es algo que te va a hacer analizar, reflexionar, te va a doler, así como la inyección, pero te va a traer mucha efectividad a tu vida espiritual. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No practica el pecado. No significa que no pequemos, pero ya no practicamos, ya no es común denominador en nosotros. Luchamos contra eso, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, eso incluye todo aquel que no practica las cosas de Dios, es decir, todo aquel que hace pecado, que practica el pecado es del diablo, y que no ama a su hermano, no es de Dios. Eso es muy importante. Otra característica muy importante, amar a los hermanos. Yo tuve que salir de un grupo, y no porque no ame a mis hermanos, amo muchísimo a mis hermanos donde estaban en el grupo, pero hay ciertas cosas que considero que a veces ciertas opiniones que yo pueda dar, pueda ser piedra de tropiezo, más que todo hermanos que recién comienzan. Y por amor a ellos, que Dios me ha llamado a ser un hombre que hable cosas que pueden causar controversia, polémica, por decirlo así. Jesús era así. Algunos predicadores eran así. Yo he tenido esto, realmente no hago nada por él, por Jesús, porque Esteban murió apedreado. Muchos siervos murieron tremendamente por causa de Jesús. Yo sí he tenido ciertas persecuciones, pero de otra forma. Nunca me han apedreado por predicar el evangelio. En los buses sí he tenido a veces burlas, o una vez me salió un señor que estaba ebrio a insultarme, y ese tipo de cosas, y burlas y muchas cosas por predicar el evangelio, y no me arrepiento, pero es nada en relación a lo que Jesús hizo por mí. ¿Qué vas a hacer tú por él? Esto es lo que quería compartirte. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. ¿Eres hijo de Dios a la luz de la palabra? ¿O solamente estás en la parte de ser creación? Ora mucho, no dejes de orar, y no te olvides las citas bíblicas que hablamos. Lo único que quiero es que estés preparado, que estemos preparados todos cuando Cristo venga. Y si no has nacido de nuevo, estás a tiempo. Si eres una persona que por primera vez escuchas la palabra, o escuchaste la palabra y te la hablaron de otra forma, a la manera humana, no a la manera de Dios, pues pregúntale a Dios lo que este siervo te habló, si viene de parte de él o no. Te aseguro que la respuesta va a ser sí. La oración que puedes hacer para convertirte a Cristo, de tu corazón, de tu interior, de tu centro, de tu ser, con fe, Dios puede querer como el hacer, tú la puedes hacer, aceptándolo, recibiéndolo a Jesús como tu Señor y Salvador. Pero recuerda, no es solamente la oración, sino que va más allá, va algo más profundo. Una evidencia que tú te das cuenta, valga la redundancia, algo que se pueda dar cuenta uno de que se ha convertido a Cristo, es tu estilo de vida. Comienzas a rechazar el pecado, comienzas a buscar de Dios, comienzas a buscar más del Señor. ¿Sí? Imposible que no quieras buscar de Dios. Comienzas a buscar más de Él y comienzas a rechazar las cosas de este mundo. No es que no vas a pecar, vas a caer, pero tenemos abogado en Cristo Jesús.
pero no vas a practicar el pecado. ¿Sí? Busca de Cristo pronto porque Él viene pronto. Valga la redundancia, Él viene como ladrón en la noche. Y tenemos que estar preparados porque aquellos que se queden aquí en la tierra después del rapto sufrirán tribulación como nunca lo han sufrido. Eso me dice la palabra en Apocalipsis. Y Cristo no quiere que pases por eso. Tampoco quiere que tu alma se vaya al infierno. Ese lugar tormentoso que por la eternidad va a sufrir el ser humano. Que Dios te bendiga. Nos estamos viendo en otro momento. Ha sido un placer compartir el mensaje que Dios ha querido que hable hoy. Cuídate. Recuerda, Cristo te ama. Y si te está asistiendo que Dios te está corrigiendo es porque te ama. ¿Sí? Porque te ama mucho. Porque a lo mejor si eres hijo de Dios, pero como me ha pasado a mí en tiempos anteriores que perdí mi primer amor o me estaba enfriando, Dios te quiere calentar, te quiere decir, epa, ven, sigue adelante conmigo, no pasa nada, vamos. Vamos, yo confío en que tú vas a seguir adelante, vamos, pero dale, dale, dale. Y si a lo mejor te hicieron pensar que te habías convertido a Cristo, pues esta es la oportunidad para convertirte. No voy a echar culpas a ciertos ministros, a lo mejor lo digo con toda sinceridad, no lo hicieron con mala intención, pero otros en cambio sí son pseudo pastores que están lucrándose del evangelio, eso es otra cosa. Y bueno, que Dios se encargue, ¿verdad? Pero tú haz lo tuyo, lo que tienes que hacer. Realmente estar seguro que eres un hijo de Dios a la luz de la palabra. Siempre analizarse y estar preparado. Que Dios te bendiga, cuídate mucho. Los amo mucho. Bendiciones.